se encuentra mi gente misteriosa? Bienvenido una vez más al podcast Misterios de María de ML. Como ya sabrás, y si no yo te informo, hoy es martes 13. Para muchos, el número 13 tiene una maldición, es una perdición, es decir, no salir ese día, no casarte, no coger ni un avión o muchísimas supersticiones. Pero en el programa de hoy os quiero enfocar algo más profundo. Os quiero hablar del ocultismo. ¿Sabéis que el número 13 realmente está vinculado a cambios iniciáticos? Es decir, a cambios espirituales, mentales y corporales que son sumamente necesarios. Además, en la numerología espiritual, este número está compuesto por el número 1, que es la manifestación, el número 3, que es el movimiento, y la suma de 1 más 3 es 4, es decir, la materialización de los planes divinos. Y para planes divinos me refiero a que el universo se creó y se formó en 13 días. Además, los judíos el número 13 también lo caracterizan con sus hijos, es decir, cuando un niño pasa a edad adolescente es cuando tiene 13 años, que es donde recibe la fe del judaísmo. Además, 13 son los tributos de misericordia de Dios y en la Cábala existen 13 espíritus malignos. Pero no solo tiene historia los judíos, también nos podemos ir a los mayas, pues para los mayas el número 13 representaban cambios y transformaciones en la evolución y eran sumamente necesarios. Mirad, el Sol tenía y tiene 13 posiciones y 13 son también las lunas, los cambios en las lunas en un año solar. Imaginaros, tanto es el poder del número 13 que en nuestro cuerpo tenemos 13 articulaciones, ni más ni menos. Pero ¿qué ocurre? Que las élites y el poder que han intentado tener sobre nosotros con este número nos han hecho sentir dolor, nos han hecho sentir miedo, nos han hecho inclusive ver películas enfocadas en el día 13, martes 13 para lo que sería la parte occidente y viernes 13 para lo que sería Estados Unidos. No os perdáis el poder del ocultismo que tiene el número 13. Bienvenidos al podcast Misterios de María de ML. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan a enseñar. El número 13. ¡Qué misterios! ¡Qué enigmas! Mirad, el día de hoy os quiero poner a reflexión de realmente hay una parte oculta el cual las élites, las religiones no quieren que tú sepas, o realmente el número 13 está maldito. Existen muchísimas supersticiones, de hecho, las cuales vamos a hablar en el programa de hoy. Mirad, es algo muy importante el hecho de enfocarnos a la historia. Mirad, es tan fuerte el poder que tiene el número 13 el martes o el viernes 13, dependiendo del lugar del planeta en el que te encuentres, que inclusive crearon un dicho. Y ese dicho consiste principalmente en que el martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Es decir, ahí ya empiezan a causar un miedo, una psicosis, para que la gente vea este número en vez de como una evolución, que es lo que realmente es, como un cambio, lo vean como una destrucción hacia sí mismos. Mirad, la verdad que es muy curioso cómo este número tiene tanta fuerza en nosotros, creándonos así hasta un miedo atroz, el cual tiene un nombre. Pero para ello vamos a irnos primero a lo que sería la simbología del número 13. Mirad, en el inicio, Martes es el dios romano de la guerra, por lo que el día martes está regido por lo que sería el planeta rojo. Este es el dios Martes, que está vinculado junto con el planeta rojo. ¿Y por qué? Debido al conflicto, a la destrucción, al dolor, al sufrimiento que el dios Martes tenía
el dios Marte generó, y como ya sabéis, el planeta Marte está completamente destruido debido a, bueno, más que nada vamos a hablar de este tema en otro programa, porque si no os doy muchísimos datos y tampoco quiero que haga pum. Entonces, bueno, prosigamos. Resulta de que esto no se queda solo aquí. Mirad, resulta de que se dice que un martes 13 se produjo también un caos en la Torre de Babel, ni más ni menos. Es decir, en la Torre de Babel, cuando los hombres, la mayoría eran hombres, se dedicaron a crear la Torre de Babel para estar lo más cercano a Dios, Dios llegó y lo destruyó. Supuestamente es por egocentría, por poder del hombre de querer llegar a ser el Dios supremo y llegar al Dios creador. Por lo que en ese momento hubo un conflicto, pues Dios les dio a cada uno un idioma totalmente diferente. Por lo tanto, ninguno llegaron a entenderse ni comprenderse a la hora de crear, pues antiguamente solo existía una lengua. Pero no es una lengua como el español o el inglés, no, es telepatía, usaban la telepatía. Pero mirad, para no dar tanta información y ver eso en otro programa, es que hay mucha información que dar, resulta de que el número 13, el martes 13, ha creado una gran confusión, un gran dolor. Mirad, tanto es así que en cuanto a la numerología, el número 13 da mucha teoría de mala suerte, pero está vinculado principalmente al cristianismo. ¿Y por qué al cristianismo? Mirad, en la última cena resulta de que habían 12 apóstoles. Con Jesús eran 13. Judas correspondería con el número 13, el cual fue el que entregó a Jesús a cambio de unas monedas. Por lo tanto, se dice que cuando hay una reunión de 13 personas, pues una de ellas va a traicionar o va directamente a tener un problema en su vida. Por lo que, bueno, ahí no sé yo si sería superstición o es algo real, la verdad nunca me he puesto a pensar estas cosas, pero es un dato bastante llamativo. Pero esto no se queda aquí. Mirad, resulta de que para los egipcios y también para la tradición nórdica, Loki era el espíritu del mal y por lo tanto fue el invitado número 13 a la cena. Este es el dios Loki, que la cena que crearon y que dieron pie los nórdicos. Pero para esto también estaban los egipcios, ni más ni menos, porque para los egipcios la fase 13 en el ciclo de la vida representaba la muerte, al igual que en las cartas del tarot. Pero el número 13 no simbolizaba de por sí a lo que sería ¿cómo os explico? La muerte física del cuerpo, sino más bien es una transformación a algo que estás experimentando, que estás viviendo y ya ni tu cuerpo, ni tu ser, ni tu alma, ni tu espíritu necesitan, porque realmente lo que está haciendo es estancarte y no te está dejando evolucionar, no te está dejando conseguir y lograr quien tú eres realmente. Para eso interviene pues el catolicismo, obviamente a impregnarnos ese miedo atroz a este número. Tanto es así que del poder que tiene que la caída de Constantinopla, ni más ni menos que la caída de Constantinopla, es que de verdad esto es como de más a más y a más. Fue un martes 13 de abril de 1204. Realmente no existe algo científico en el cual nos podamos refugiar para decir que si esto es verdad o esto es mentira. Pero bueno, aquí lo dejo a cada quien. En el mundo occidente sería el denominado martes 13, o sea, tal día como hoy. Pero para Estados Unidos es el viernes 13, Friday 13. ¿Qué ocurre con todo esto? El 13 realmente está reflejado tanto así en Estados Unidos que las películas de terror están involucradas en ello. Mirad, es sumamente interesante porque también durante esta etapa se produjo la caída de los templarios, o sea, la matanza de los templarios, en donde en la Edad Media, el 13 de octubre de 1307,
el rey Felipe IV decidió pues dar seguimiento y matanza a lo que serían los templarios por primeramente, supuestamente, escupir a lo que sería la cruz. Luego, a posteriori, también les impugnó un castigo de ir a la hoguera por el hecho de que él decía de que los templarios lo que habían hecho principalmente eran, ¿cómo se diría esto para que no suene tan, tan cruel? Pues mira, eran castigados supuestamente por sodomía, por herejías y además fueron torturados. Y obviamente, pues como ya no les quedaba más remedio, que los quemaron directamente en la hoguera. Yo, la verdad que en esta historia como tal, pues no tenía mucho conocimiento respecto a ella, pero me llamó algo así como la curiosidad y dije, bueno, pues vamos a indagar un poquito más. Y aquí os traigo parte de la historia, del por qué la simbología del número 13. Además, quien impregnó esta idea principalmente fue el catolicismo, es decir, la idea de la maldición del número 13 no desaparecerá hasta que la religión católica pues directamente no desaparezca. Por el momento, ¿vosotros le estáis viendo lógica a esto o no? Mirad, tanto es así que existe el miedo que sería al número 13, a tal día como hoy, que se llama parasceveda, bueno, perdonadme porque es una palabra enorme, parascevedecatriofobia, madre mía, es decir, la fobia que tiene muchísima gente a tal día de salir de su casa, de subirse en avión, de coger un ascensor, es decir, literalmente prefieren quedarse en su casa. Mirad, en 1913 se publicó la novela Viernes 13, donde ocurre el caos de Wall Street. Mirad, realmente es un verdadero escándalo porque intentan fundar el miedo. Vosotros sabéis de todas formas que hay seres que ya se alimentan de este miedo. Por lo tanto, es como que tal día como hoy le damos el poder a que se alimenten de nosotros. Mirad, el número 13 tiene tanto poder que inclusive el número 13 no existe en determinados edificios. Es decir, se salta del número 12 al número 14. Pero esto no se queda aquí. Resulta que los aviones en los asientos se pasan del número 12 al 14. Es decir, el número 13 tampoco existe. Si nos vamos a lo que sería París, en Francia no hay ninguna calle que tenga el número 13. Ay, perdona, se me fue la imagen. Bueno, pero esto realmente da mucho que pensar, debido a que el catolicismo más que nada se lleva en países como el nuestro, en el mundo occidental. Pero también ocurrieron una serie de tragedias, las cuales merodeaban el viernes 13. Mirad, en Victoria, Australia, hubo un incendio el cual quemó más de 22.000 kilómetros de hectáreas. 72 personas fallecieron y más de 3.000 personas se quedaron sin hogar. Luego también un viernes 13 de lo que sería 1972, en octubre, en los Andes, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya tenía que llegar a Chile, pero chocó en los Andes, donde iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Es decir, hubo una catástrofe brutal. Bueno, esta historia ya seguramente la sabéis, pues directamente volaron el día que no deberían de volar. Luego, el martes 13 de 1970, lo que sería en la India, se formó una de las catástrofes naturales más fuertes que dejó más de 500.000 personas muertas. Fue el ciclón más mortal de registrado en cuanto a la historia. Y ahora, pues, empezamos con las supersticiones. Mirad, las cuales, pues,
en realidad son algo más moderno, lo que sería más actual. Y es algo que en lo general pues es muy curioso. ¿Sabéis de dónde viene la palabra salario? Pues mira, principal viene de la palabra sal. ¿Y cuál es la superstición de la sal? La sal consiste principalmente en que una persona no se la tiene que pasar a la otra. Pues si esto ocurre, tienes que coger un puñado de sal gruesa y lanzártela detrás de tu hombro izquierdo para evitarte toda esa mala suerte. También es conocido el gato negro, el cual está vinculado más que nada con brujería, santería, magia negra, el cual se dice que si ves un gato son 7 años de mala suerte. Pero es algo muy curioso, porque para los egipcios, pues su gato era benevolado, o sea, es decir, existía la diosa gato, la diosa de los felinos, la cual pues algún día hablaremos de la historia felina. Además tengo una mujer la cual es algo increíble el contacto que llega a tener. Es una amiga de la familia de hace muchísimos años y ella pues era, bueno, no voy a dar mucho detalle, pero os voy a decir que ella tenía un gran poder en Egipto. Es una de las reencarnaciones más fuertes de Egipto. Bueno, prosigamos con las supersticiones. Luego, pasar debajo de una escalera, la escalera triangular, es decir, compagina con la Trinidad, lo que sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si pasamos debajo de la escalera, es como un desafío, el cual se le está dando a la Trinidad. La verdad que me parece algo muy interesante, porque para muchos es una racha de mala suerte muy fuerte y muy continua. Luego inclusive los espejos. Los espejos realmente es algo muy peculiar, que se rompa un espejo, es decir, que se quiebre. ¿Qué ocurre si un espejo se nos quiebra según las supersticiones? Según nuestra superstición, realmente son 7 años también de mala suerte, donde surge por la captotromancia, es decir, la adivinación del futuro a través del espejo. Y el caso de todo esto es muy aterrador, porque hay muchísimas personas que tal día como hoy pues directamente prefieren no salir, no vivir, no experimentar. ¿Vosotros qué creéis realmente de todo esto? O sea, ¿creéis que realmente es superstición? ¿Que realmente existe un poder a través de los espejos? ¿Que estos se pueden romper? ¿Creéis que el número 13 realmente involucra el mal? ¿O involucra realmente a través del ocultismo el poder que el humano puede llegar a tener? Y las grandes élites no quieren que tú lo sepas. Mirad, el humano tiene un poder tan poderoso, pero tan sumamente poderoso, que a través de meditaciones, a través de respiraciones conscientes, podemos desarrollar nuestro potencial, podemos adquirir todo lo que nosotros queramos. Imaginaros, para ello también existen utensilios, como es la piedra de obsidiana, el poder de la obsidiana. A través de ellos podemos ayudarnos en las meditaciones, conectar con nuestro yo del pasado, con nuestro yo del futuro, el poder saber, el poder entender por qué vivimos y tenemos determinadas emociones. Si queréis esto, pues no doy más que escuchad este anuncio. Antes de continuar este programa, quiero preguntarte, ¿padeces estrés, ansiedad? ¿Sientes que estás estancado en la vida? ¿Que no prosperas por mucho que lo intentas? ¿Tienes bloqueos económicos, amorosos? Lo que necesitas es armonizar los cuerpos, el físico, el mental, el espiritual, el emocional, el astral, el energético, y hacerlo uno. Para ello, es recomendable realizar una meditación, pero no cualquiera, una meditación personalizada, en donde te reconectarás con tu todo, con tu ser, donde podrás escucharlo en cualquier momento. Aquí el número de contacto. Bueno, familia, aquí dejo la información. Cualquier duda, de todas formas, aquí os dejo también el número de teléfono por si os interesa y también pues queréis anotarlo. Mirad, mi intención es ayudar. Principalmente es eso, no solo yo, sino también mis hermanos cósmicos. Esto no es algo de que yo haya preparado de la mañana a la noche. Yo llevo 9 años preparándome, o inclusive desde los 7 años para ser más exacta.
Y realmente necesito también que la gente empiece a valorarse, empiece a tener ese despertar tan hermoso que conlleva muchos cambios, claro que sí, pero vale la pena. Créanme, vale totalmente la pena. Y cada momento aquí en este plano hay que tener conciencia de que es una progresión, es un avance. Así que nada, familia, déjenme abajo en los comentarios. ¿Tú eres supersticioso? ¿Crees realmente en el poder del número 13? De romper un espejo, de pasar debajo de una escalera, de la sal, de ver un gato negro. Por cierto, muy pronto os podré contar mi contacto con una ser felina. Espero que sea muy pronto. Muchos besos, familia, y nos vemos. No os olvidéis de suscribiros, darle like y compartir. Buenas noches. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza.